Es decir, que frente al proceso de parcial retiro del Estado, ¿no? Desde la provisión de servicios y bienes para el bienestar de la población, y frente a su pérdida de soberanía, ¿no? Frente a procesos más dominados por el mercado, la innovación social entra a jugar un papel no solamente como un lema, ¿cierto?, de las empresas, ¿no?, que quieren hacer innovación, sino también de comunidades que utilizan los mecanismos del mercado para lograr fines sociales, donde se usa el mecanismo del mercado, por ejemplo, el redescubrimiento de la posibilidad de utilizar un bien, ¿cierto?, que tú puedes teóricamente desechar así, pero puedes utilizar, vender, como tú bien mostraste en el caso de Nueva Zelanda, ¿cierto? Entonces esto genera una hibridación. Y ahí yo venía con una pequeña sugerencia. No sé si lo han conocido, pero hay este libro además es surafricana, de Susan Parman, que se llama The Global Reader on Cities of the Global South, donde en un capítulo que es el 37 se acuña un concepto que a mí me pareció absolutamente brillante, y un libro que estamos haciendo para Utrecht con Adriana Allen, con Max Willing, que se llama Tailor Organisms. Lo hemos utilizado en algunos capítulos, y es el concepto de configuraciones sociotécnicas. De pronto lo han ya encontrado. Me parece que hoy día, cuando uno hace una lectura de la innovación social, ¿cierto?, uno lo que encuentra es formas de hibridación entre, ¿cierto?, lo público, la comunidad, el mercado, ¿cierto?, por ejemplo, ¿cierto?, en una manera como se accede a diferentes cosas, ¿no?, o como se hacen diferentes cosas. Y veo que ahí, digamos, hay algo que en su elaboración que está muy cercano a este concepto, como también quería mencionar esto más en aras de, como de crear un diálogo entre nosotros, el señor, que pues Oscar lo mencionó. El esquema que tú presentaste, Matías, sobre los dos ejes, ¿cierto? A mí me parece muy interesante. Yo lo he utilizado, no sé si tú, porque bueno, ahí tenemos también esta identidad común europea, ¿no? Hay un libro que se llama sobre de un holandés, TART se llama, sobre éxito y fracaso de las políticas públicas. Es un libro de 2001 que analiza el estilo de la política. Y el estilo de la política lo analiza mucho de esta manera, poniendo un eje de anticipación-reacción y otro de inclusión. Y uno puede ubicar, ¿no?, los estilos de la política en los cuadrantes, ¿cierto? Yo lo utilicé para un artículo del International Journal of Urban Regional Research sobre la adaptación al cambio climático en Bogotá. Y ahí me parece que es muy poderoso este esquema que ha presentado, que permite, ¿no?, ver varias configuraciones bien interesantes. Y bueno, entonces, digamos, he hecho esos comentarios más generales, que son principalmente muy positivos, porque muestran cómo hay un terreno, digamos, de intercambio con lo que nos interesa, ¿no?, en nuestro grupo de investigación, lo que los estudiantes hacen, y ahorita preguntarán sus cosas. Me parece que quizás, si ahí puedo hacer una crítica un poco, así como muy plana, no es nada de qué, pero me parece que al comienzo criticaron el tema del enfoque tecnicista y higienista, ¿cierto? Pero su análisis hasta ahora, por lo menos, presenta también una tendencia a recaer en esto. Por ejemplo, cuando Silvia al final estaba hablando también del análisis de Bogotá, etc., ¿no? Tú usaste conceptos como la vida útil de relleno, es decir, tú también usaste conceptos que hacen parte de un saber técnico, ¿cierto? Pero esto se acompaña a otras lecturas que me parecen importantes, que nosotros hemos descartado, en el semillero, por ejemplo, el tema, ¿no?, del cuestionamiento del concepto de informalidad, ¿no?, como si hubiese divisiones, mientras que hay unas idas y venidas, evidentemente. Por ejemplo, cuando uno mira la diapositiva de Lima que tú presentaste en AT con los 4 puntos donde hay recolección, ¿cierto? Eso no son solo los puntos de impacto ambiental, sino son también
lugares alrededor del cual la población se sustenta, ¿no? Entonces, ¿cierto? Eso evidentemente es algo que de pronto se puede quizás explicitar más, quizás por tiempo como ha salido, estoy seguro que lo tienen presente. Y bueno, y una cosa sobre Bogotá, sobre la experiencia como para comentarte. En Bogotá hay un estudio sobre reciclaje de ENDA Latinoamérica del 93, muy interesante, que presenta un esquema parecido a eso, muy complejo que ustedes tenían de todo lo recorrido. No sé si no lo encuentro, yo tengo ese libro, se lo puedo facilitar, pues, como para hacer una arqueología de lo que están estudiando. Y en el tiempo que hicimos esta investigación, que fue con el IDEA aquí en la Nacional además, había dos cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, estos recicladores organizados de la Asociación de Recicladores de Bogotá habían logrado entrar, digamos, realmente formales en la Shire, en la clínica Shire, que está en el norte de la ciudad, en la San Juan de Dios, San Juan de Dios se cerró luego, y en la está la Javeriana y la Misericordia, que son tres hospitales, y hacían el manejo, pero había como un conflicto con las compañías fomentadas por las multinacionales como Fuller, ¿no? Estas que también hacen aseo, las universidades, que finalmente terminaron desplazando de este papel a los recicladores. Y ahí es interesante porque el programa Basura Cero de alguna manera recupera, ¿no? Esta figura que un poco usted también lo han dibujado así, como una especie de héroe ambiental, ¿no? Que recupera cierto un papel. Y en ese momento, pero es el momento de una transición hacia, digamos, la ciudad de Peñalosa, ¿no? Más neoliberal en cierto tipo de gestiones. Entonces, digamos, sus grupos pierden, ¿no? Y son sacados. Entonces, esos son temas también interesantes que se pueden discutir, y yo tengo una publicación sobre eso si les interesa la población. Entonces les agradezco de mi parte y espero que los comentarios sean de utilidad. No sé si alguien más quiere. Bueno, muchas gracias por la conferencia interesante. Me queda una duda con respecto a si el tema innovación social, ¿cómo lo definen? Porque no sé si uno mira el tema del reciclaje, inclusive, o sea, innovación social, ¿quién la hace? ¿Cómo se produce? No sé, me gustaría que pronto pudieran aterrizar un poquito ese concepto. Tengo también una duda con respecto a la diferencia entre reciclaje y aprovechamiento. Ustedes no lo nombraron y sí sé que acá en Bogotá hay todo un modelo de aprovechamiento. Y yo tengo una hipótesis y me parece que la diferencia es que cuando uno habla de aprovechamiento está hablando de un valor agregado que uno puede comenzar a generar con el material reciclable. Porque, no sé, como yo lo percibo, cuando uno dice reciclable es que vuelve y entra, uno puede volver a utilizar, pero no está teniendo en cuenta ese valor agregado. Y eso me permite, pues no sé, creo que sería interesante comenzar a mirar, bueno, de la parte social que se puede vincular a la población, pero esa vinculación de la población también sería bueno mirar la cadena de valor de todo el proceso de reciclaje. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos solamente vincular a la población para que haga un trabajo muy de base, eso me parece que a mediano plazo se va a romper, porque ya hay toda una sensibilización de que en el manejo de residuos hay mucha gente que se está moviendo y inclusive ya creo que uno comienza a ver esa rivalidad entre los pequeños recicladores con ya las empresas que se comienzan a montar, inclusive una disputa por las fuentes de recolección. Y inclusive también otro tema que me parece interesante y analizar dentro de la cadena de valor, pues es como el rol de los bodegueros, que aquí en Bogotá es muy fuerte y que sería pues una recomendación, porque no solamente es como el reciclador y como esos actores, sino, bueno, como no alcanza a ver el esquema, no sé si también incluyen esos intermediarios que son los que se están apropiando pues
del valor agregado que se genera. Y finalmente tengo una pregunta con respecto al esquema donde estaban los modelos. Ahí decía implicación de la población. ¿A qué población se refiere? Porque no sé si es a la sociedad en general o a la población vulnerable. Entonces, pues me gustaría un poco de claridad al respecto. Gracias. Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, primero a lo que dice mi compañera sobre el esquema de la cadena de valor, creo que es importante, muy importante tener en cuenta un enfoque de análisis de toda la circulación de los materiales, del material reciclable desde una perspectiva de la geopolítica y cómo funciona eso en la ciudad. ¿Sí? El tema de los bodegueros acá no es pequeño y realmente es lo que está limitando la capacidad de inclusión social de este tipo de programas, porque la inclusión social es trabaje y tenga las condiciones como trabajador, ¿no? Como la seguridad asociadas al trabajo. Entonces creo que es importantísimo esa percepción desde la geopolítica. Y por otro lado, hay una dicotomía que nosotros siempre estamos viendo cuando abordamos los temas del trabajo y es la dicotomía formal-informal. Entonces, ¿qué se espera? Que al ingresar en un sistema de inclusión social, pues se formalice el trabajo del reciclado. Entonces, y la formalización implica tributar. Por eso muchas veces, digamos, este tipo de, ahora inclusión de una categoría adicional, este tipo de emprendimientos le huyen, digamos, o iniciativas, como para que no haga tanto ruido la palabra emprendimiento, le huyen a la formalización por el tema de la tributación. Entonces, hace 2 semanas que hubo un seminario en la alcaldía local sobre el tema de aprovechamiento. Se mencionaba el tema de por qué volver a tributar un producto que ya tributó una vez y que cada persona en su hogar se desprende libremente de la basura, la dispone en la parte, digamos, afuera de su casa y hay otro que la retoma, pero le exigen en la formalización volver a tributar algo que ya tributó antes. Entonces, no sé si de pronto tengan algún ejemplo o si tengan presente el tema de la tributación en términos de la dicotomía formal-informal y los esquemas de inclusión social a partir de estos programas de basura cero o de manejo de las basuras. Gracias. Yo creo que ahora tenemos varios sobre esto, porque elementos para que puedan. No solo para decir de la palabra ellos, puedo hacerlo así, ¿no? Porque la grabación. Lo que tú comentaste, ¿no? ¿Tu nombre? Angélica. Como decía Angélica, cuando hicimos este estudio, que ya son 15 años, había 2 cosas también interesantes. La estructura del reciclaje en Bogotá en ese entonces era 15% organizados en empresas, ¿sí? Con la cual yo trabajé se llamaba el Porvenir, ¿sí? Y hacía toda esta cosa de los residuos hospitalarios. Luego había un 20-30% que eran estables en el negocio, ¿cierto? Y un 60% por ahí, ¿cierto? Que lo hacían cuando necesitaban consumir. Porque Bogotá, como lo vimos también en el seminario previo a ustedes, con una investigadora que está haciendo un doctorado, yo soy codirector de Belo Horizonte, ella es Karim Carnero, la casi totalidad de recicladores en Bogotá son drogadictos, los que son fluctuantes, los que lo hacen mutuamente, ¿no? Y entonces ahí, frente al tema de esta porosidad del concepto, ¿no? de lo formal, una cosa que hicieron en otra investigación que lo hizo la profesora Lucero Zamudio del externado años antes, que debe ser algo que vale la pena rescatar, es que entrevistaban a los recicladores, ¿no? Y ellos decían: yo no quiero un trabajo formal porque yo soy dueño de mi tiempo, ¿no? A pesar de lo que uno pueda tener un imaginario de trabajo formal, es más pesado, etc. Porque había otras cosas como poder salirse del trabajo cuando estaban cansados, deben haber encontrado en otros contextos, pero aquí era muy presente, ¿no? Poder atender los hijos. Entonces es interesante, ¿no? Porque son esas alternativas de liberación en el fondo que no son reconocidas
Foucaultianamente, ¿no? por la sociedad. Pero son como un poco estos casos de las favelas de Río, ¿no? Donde hay mucha gente que vive dentro de las favelas y que, digamos, la mitad de así burguesas las piensan como desadaptadas, etc. Para nada, viven perfectamente, simplemente su manera de vivir es alternativa a la de nosotros, digamos, y es otra manera de pensarse en nuestra realidad. Bueno, si quieren más, por favor, anoten una resumiendo que ya tienen mucho tiempo. Sí, muchas gracias por los comentarios, las preguntas que creo son muy interesantes y nos enriquecen nuestra manera de ver y hasta nos dan cosas concretas sobre la situación de Bogotá, así que es muy interesante. Lo que decía al final el hecho que los recicladores no quieren ser formalizados, y eso también en Lima lo vimos en muchos casos, pero también se utiliza a veces la palabra para los recicladores de autoempresarios forzados, pero no en castellano, obligados, autoempresarios obligados, que sí tienen su propio trabajo, pero lo han hecho porque no tienen otra solución y a veces también pueden preferir un trabajo de repente más estable, y es un poco sobre este punto que intentan actuar para proponernos esa formalización sobre esta idea de trabajo más estable, hasta si claro, a todos no les gusta. Y también hay muchas posibilidades de formalización, desde una formalización casi de contratar los recicladores como un funcionario, hasta pasar contrato con asociaciones de recicladores donde tienen una libertad mucho más grande, y también cada ciudad está experimentando su propio modelo. Y por eso creo que la manera de la cual hacemos esta formalización depende mucho si se hace top-down, si se hace desde los mismos recicladores, que ellos quieren agruparse, ellos se organizan, o si es una política pública que dice con una ley tienen que organizarse y tienen que trabajar con los municipios. Claro que el resultado no es el mismo según quién está la iniciativa de eso. Lo que se ha evocado es la vulnerabilidad de la población y de esta diferencia formal-informal. También observamos en muchos casos que cuando vamos incorporando recicladores que son informales, pues les vamos poniendo en el sistema formal, hasta si a veces su situación legal no es tan formal, pero bueno, van a trabajar con lo formal. Se crea nueva categoría de recicladores que son informales al margen de los informales, la nueva informalidad, la nueva población aún más vulnerable, que o no quiere entrar en el sistema formal o no puede entrar en el sistema formal, porque tampoco se puede incorporar a todos, y así que desplazamos el límite de la vulnerabilidad, pero todavía sigue existiendo, y eso es un problema, con a veces con competencia entre los recicladores formalizados o no formalizados que pueden existir. Sí, entender toda la cadena de reciclaje, claro que es totalmente vital. Estamos en otro proyecto en Francia utilizando metodologías del metabolismo urbano para ubicar todos los flujos de residuos, cuando se ubican todos los flujos entrantes en la ciudad y todos los flujos saliendo de la ciudad. Y acá también con el comentario sobre la crítica de la tecnología, que era un poco brutal, claro que en la realidad hay que tomar en cuenta una realidad sociotécnica. Cuando utilizamos metodología de metabolismo urbano, igualmente vamos a buscar herramientas más técnicas. Pero estas herramientas de metabolismo urbano que permiten ubicar esos flujos y flujos materiales y flujos de actores. ¿Con qué actor están pasando los residuos? La complejidad en América Latina es que esos actores son a veces legales, a veces ilegales, sí, pero claro, es importante entender eso. ¿Qué más? Y sí, sobre
la implicación de la población que pusimos en el esquema, en realidad tiene razón, habríamos podido poner implicación de la sociedad civil, porque pueden ser los pobladores que en su casa van a reciclar, van segregando para después vender o dar a los recicladores, pero también pueden ser las poblaciones vulnerables que para buscar un trabajo se van a reciclar. Podemos poner todo este grupo de individuos en esta categoría, así que la palabra sociedad civil puede ser más adaptada en castellano que población. Y sobre la definición de innovaciones sociales, claro que hay todo un tema debajo de eso y toda una literatura que habría que movilizar. Ya Andrea nos dio unas pistas de literatura para buscar, para definir claramente este concepto de innovación social. Acá lo entendimos como innovaciones o que vienen de la sociedad civil, de los formales o no, pero también innovaciones en los modos de organización y en los modos de cooperación entre el sector privado, el sector público, el sector informal, el sector asociativo, y eso entendimos un poco innovación social, innovación en los modos de organización y de cooperación entre los diferentes actores. Por eso la idea de manejo sistémico y manejo integrado es muy importante para entender todas las interrelaciones entre esos actores y para intentar avanzar todos de manera conjunta. Bueno, aprovechamiento y reciclaje. Eso, a ver, si utilizo la manera de ver francesa, pero de repente con el idioma, o puede ser que haya una definición un poco más diferente acá, pero el reciclaje es el mismo proceso de destruir el plástico que tengo acá y de volver a hacer una materia prima y pasando por procesos industriales o a veces artesanales para volver a hacer plástico. Cuando el reaprovechamiento, creo que podemos poner adentro la idea de reuso, de reutilización, la idea de algo que es muy presente acá y que intentamos igual volver a crear en Europa, la economía de la reparación, que es muy fuerte en América Latina, que en Francia o Europa casi no hay. Creo que eso lo podemos poner también en reaprovechamiento, porque reaprovechamos un objeto que ni siquiera pasa por el estatus de residuos, porque lo reaprovechamos antes de que esté residuos, pero creo que esta idea de reaprovechamiento podemos verla como más amplia, pero no sé, de repente me equivoco con la visión de ver acá. No sé si contesté a todo. Ok, ¿alguien más? Bueno, por un lado es muy interesante, muchas gracias, pues venir a dialogar sobre este tema. Es un tema que efectivamente, como ustedes lo plantean en un principio, es un tema que va cogiendo cada vez más fuerza a nivel global, digamos, o sea, es una tendencia, ¿no? como una apuesta interesante para empezar a cambiar ciertas cosas que se han naturalizado, los rellenos, la quema, todas esas cosas, y me generan, o bueno, parecen, ese es precisamente uno del tema de mi tesis de maestría. Yo estoy trabajándolo, pero ya desde otro ámbito. Digamos, tú planteabas que en las sociedades efectivamente, digamos, contemporáneas, empiezan a aparecer nuevos residuos que generan nuevos problemas, ¿no? O sea, residuos que antes no existían y en donde se complejiza el tratamiento y el manejo de estos residuos, ¿cierto? Entonces aparecen los residuos desechables, el plástico, todas esta cantidad de residuos que nos van a generar una infinidad de problemas. Tú hablas también de los residuos peligrosos, todas estas cosas. Pero o sea, uno se empieza a dar cuenta que este tema no es un tema nuevo, es un tema que ha estado presente, de decir qué hacemos con eso que estamos produciendo, que hace parte de la cotidianidad y que se produce en grandes cantidades, ¿cierto? Por un lado, César, digamos, cómo agrupaciones, movimientos sociales empiezan a decir, oiga, no esperamos necesariamente a que la política o que desde otros ámbitos nos digan, organícense, hagan, ¿cierto? Los movimientos empiezan a generar dinámicas de exigencia para que se haga y empiezan a hacer ellos mismos.
¿Ustedes han encontrado, digamos, en sus estudios, digamos, en Nueva Zelanda o en Francia, ¿cierto?, en Europa, por ejemplo, ya digamos, movimientos que se enfoquen en el momento de la producción de los residuos que empezamos a ver como problemáticos? O sea, ahí no digamos estas innovaciones de qué hacemos ya con el residuo cuando existe, cuando ya lo hemos utilizado y lo convertimos en residuo, ¿sí?, sino antes de que ese residuo, entonces decirle no al desechable, decirle no a más producción de icopores, no más producción de estos químicos nocivos, ese tipo de cosas, ¿cierto?, para que no nos generen después lo del residuo, ¿cierto? Otro de los aspectos que uno ve cuando empieza a abordar el tema es, después de tantos años, 30 años, las 3 R's, 40 años casi, de los años 80, 70, finales, ¿por qué sigue siendo una cosa tan ambigua? O sea, a veces decimos reciclar, ¿cierto? Y el reciclado, esa es otra pregunta que les quería hacer. Entonces uno habla del reciclador acá, aun cuando en otros países no se habla de recicladores, sino de cirujas, cartoneros, papenadoras, distintos conceptos o distintas formas de referirse a estas personas que tienen una experiencia, digamos, distinta a la de la gran mayoría de gente con estos residuos. ¿Por qué seguir hablando en estos casos, por ejemplo, del reciclador? Cuando vemos que en la cadena de reciclaje, ¿cierto?, aparecen muchos actores y en esa medida se le dice a la gente, oiga, ¿usted recicla? Y la gente dice, sí, yo reciclo. ¿Y cómo lo hace? No, yo separo. Ah, bueno, haces parte de la cadena de reciclaje, pero no estás reciclando. ¿Quiénes reciclan? Ah, bueno, los que lo hacen de manera artesanal o los que lo hacen de manera industrial, ¿sí? Entonces, ¿será que ustedes, o a mi modo de ver, una pregunta que me surge es, ¿será que esas ambigüedades, ¿cierto?, que no hemos logrado aclarar y llevar a la práctica con claridad esto de reciclar, reducir, reutilizar? Porque la gente dice, ¿tú reciclas? Y dicen, sí, yo reciclo. ¿Cómo lo haces? No, reutilizando. ¿Es lo mismo? ¿O realmente no hemos sido claros, ¿cierto?, al llevar esos, al menos las 3 R's, porque ya después empiezan a complejizar más, ya es reducir, reutilizar, recuperar, hay ya como 7, 8 en la lista de las R's. Entonces uno empieza a ver cómo, en vez de hacerlo más práctico, en vez de hacer algo que sea sencillo, que sea mucho más entendible, y que uno ya después le diga, hey, ¿por qué es tan difícil? Y tú lo pones, ¿por qué es tan difícil separar en la casa? ¿Por qué es tan difícil poner la bolsa blanca y la bolsa negra? ¿Cierto? ¿Será que no estamos viendo que esas ambigüedades de para qué reciclar, por qué reciclar, qué significa reciclar, qué significa separar, qué significa reutilizar, es lo que está generando también parte de esos problemas? Me parece muy interesante, realmente es un trabajo chévere, es un trabajo muy interesante. Yo creo que la UAS, otro aspecto que tú planteabas sobre si se plantea desde efectivamente el interés político de momento, ¿cierto?, las administraciones, pero por ejemplo eso me causó también harto, digamos, una impresión cuando se implementó el 18 de diciembre del 2012 el programa Basura Cero, que se generó, la basura mágicamente apareció en el escenario, porque antes se había tratado, como tú lo decías, que la basura se desapareciera, ¿cierto? Hay un sistema de recolección de residuos que hace que yo saque la basura y desaparezca. Y en esos 2 o 3 días que apareció la crisis ambiental en Bogotá, porque la basura que debía desaparecer no desapareció mágicamente, dio el preámbulo para que empezáramos a tocar este tema, es decir, oiga, esa basura que no desaparece, va al relleno sanitario y nos genera problemas, ¿sí? Y se puede volver a saciar, como pasó en los 90s. Pues está allí que huele a feo, pero ¿qué está generando eso allá? Entonces uno dice, bueno, por un lado, efectivamente no se trata solo de política de recolección, aparecen otros aspectos, ya me perdí. Pero, me perdí. Estabas en la basura. Sí, bueno, entonces aparece y efectivamente se dice el Petro de una manera bastante tajante, dice empieza y empieza, si no tengamos la empresa aún constituida para la recolección, se acaban los contratos, empieza Aguas de Bogotá a hacerse cargo de la recolección y toda la gente escandalizada. Efectivamente hubo una intención política por llevar a cabo algo que ya venía desde el 2006, o sea, las anteriores administraciones ya había toda la normatividad, ya existía el tema de la dignificación de los recicladores o de estos actores,
ya existía la necesidad. Es increíble, por ejemplo, que el relleno sanitario de Doña Juana cada rato nos dicen que ya su vida útil pasó. O sea, ya esa vida útil de ese relleno pasó hace más de 20 años. Y cada rato nos dicen, y me parece increíble que diga, oiga, es que el relleno todavía tiene 18 años de vida útil. Y me dicen, hey, pero cada año le van sumando y le van sumando. Y yo, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Es muy interesante el tema. Muchas gracias por algunos aspectos que me van a servir para mi tesis. Y bueno, pues espero que sigamos, ojalá nos interesemos en seguir tratando. Estos son temas que acá a veces no se tocan mucho, y desde lo académico la basura o el residuo no aparece mucho. A veces es interesante decir basura cero, pero esa diferencia entre basura y residuo tampoco es muy clara. Basura, residuo, desecho, esos tres están también ahí con una ambigüedad que cuando se llevan en el plano de la gente, de la comunidad, del hogar, se pierde y genera también problemas. Muchas gracias. Bueno, al principio mencionaba sobre cómo se ve la gestión de las basuras en términos técnicos y como un tema de higiene. Digamos que después usted mencionó sobre cómo eso de cierta forma evolucionó, ¿sí? En la medida en que los rellenos sanitarios tenían problemas porque generaban gases de metano que explotaban y producían pues un riesgo para la población de los alrededores en las que pues, se encontraban el relleno. Pero digamos, a mí me quedó como la duda de cómo se ve hoy día ese tipo de gestión. Digamos, si se sigue viendo efectivamente como una gestión para contribuir a la higiene de la ciudad o como un problema también anclado a un tema global que es el cambio climático, porque digamos que esos gases que son producidos por las basuras orgánicas, ¿sí? Son altamente peligrosos, más peligrosos que el CO2 para la atmósfera. Eso contribuye a que pues, de cierta forma genere una tendencia hacia el calentamiento global. Digamos que la preocupación ahorita precisamente es que cuando se derritan los glaciares, el Polo Norte específicamente, esos gases que se encuentran atrapados en el hielo salgan a la atmósfera y que es un problema muchísimo más grande y genere un calentamiento global que pues afecta la producción agrícola. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ve hoy la gestión de las basuras, ya teniendo claro, digamos, la cuestión del cambio climático anclado al problema de las basuras? Y si cambia pues, la forma de gestionar los residuos orgánicos. Finalmente creo que las dos comentarios o preguntas de ustedes dos se vinculan porque sí, el metano es como 4 veces más contaminantes que el dióxido de carbono. Se puede tratar de manera, entre comillas, sencilla, es decir, recuperar ese biogás o quemarlo lo peor, o digamos utilizarlo para producir energía, producir calor, o para alimentar los mismos camiones que van a recolectar la basura. Pero finalmente este biogás que sale de los rellenos sanitarios representa como, creo que son 3 o 4% de los gases de efectos invernaderos a nivel mundial, así que no es tanto. Pero donde el residuo tiene un valor importante es que el vínculo
vínculo con residuos y cambio climático no se limita a estos 3 o 4%, sino se puede incluir todo el funcionamiento de la sociedad, porque cuando pensamos en residuos, hay, como decías, un proceso de producción industrial o artesanal que lleva a producir esos residuos, modos de consumo de la población, de nosotros, que lleva a producir esos residuos. Y todo este proceso de producción y de consumo genera muchos más efectos invernaderos sobre el cambio climático que los únicos aliados sanitarios. Así que el residuo ahora no es únicamente el final de una cadena que hay que tratar para no contaminar, sino es todo. Tocar el residuo permite tocar todo el proceso que existe en la sociedad y cambiar nuestros modos de vida, hacer que podamos consumir menos productos materiales o que incorporemos ideas de ecoconcepción en la manera de la cual producimos los productos industriales, pero también agrícolas, en la cual trabajamos las zonas agrícolas, y el residuo permite tocar toda la cadena y evolucionar toda la cadena, y eso es lo interesante del residuo, pero también lo complejo de tocar este tema del residuo. Sí, y en eso el concepto de basura cero creo que puede ser interesante. Después hay el riesgo como desarrollo sostenible, como todos esos conceptos que finalmente lo utilicemos como algo pequeño, pero basura cero, eso es la idea, basura cero, de no producir basura o de no producir basura que no pueda ser reutilizada, reusada o reciclada, el tema que queremos utilizar. Este concepto de basura cero puede incorporar todos los modos de vivir y de producir, puede ser muy interesante. Y en lo que decías, claro, los términos de reciclador, segregador, colectador, es súper complejo. Acabamos de publicar un libro con colegas de Francia, de Italia, de Argentina, de Brasil, y no estamos de acuerdo sobre esos términos, porque cada país tiene su propio vocabulario, así que finalmente al final del libro pusimos un léxico de como 10 páginas y con definición de cada término según cada país, y hay unos puntos comunes, claro, pero por ejemplo el tema del reciclador que utilicé es un tema general, pero para muchos de los recicladores son las empresas que hacen el trabajo de transformación de la materia, y el señor que está en la calle con su material es un colector, un segregador, lo que queremos, pero no un reciclador en sí teóricamente. A mí también me una pregunta, y es que, bueno, hablamos del caso de Nueva Zelanda, donde pues la verdad no conozco yo si bueno, es que uno claramente está sesgado por el contexto en el que vive. Bogotá es una ciudad profundamente desigual, partiendo por la estratificación social, por la segregación socioespacial,